tenemos 7 puntos muy importantes que son: ¿por qué estudiamos filosofía? ¿Por qué estudiamos historia? Las ramas científicas, la historia de la educación, tenemos la definición de la educación y las raíces de la educación. La filosofía es una disciplina que nos ayuda a entender las leyes que rigen la existencia y nuestro lugar en el mundo. Estudiamos filosofía para cuestionar el porqué de las cosas, descubrimos a nosotros mismos y reflexionar de manera crítica sobre nuestro entorno. Existen diversas ramas como la moral, odontología y epistemología que profundizan el tema ético, la naturaleza del ser y el ser conocimiento. La historia, por su parte, nos ayuda a estudiar el pasado de la humanidad para entender la evolución de la sociedad. Nos permiten aprender de los eventos que moldearon el mundo, ya sea desde una perspectiva sincrónica o diacrónica. En cuanto a la educación, tanto la filosofía como la historia juegan un papel crucial, pues sus raíces se encuentran en el pensamiento occidental, desde la antigua Grecia hasta la Edad Media. A lo largo de la historia, las comunidades primitivas ya emplearon formas de transmitir conocimiento, sentando las bases para los sistemas educativos modernos. Los presocráticos fueron uno de los primeros filósofos griegos que decidieron buscar aplicaciones relacionadas con el universo antes de Sócrates. Entre ellos está Tales de Mileto, que fue considerado uno de los filósofos que afirmaba que todo es el agua. Pitágoras Samos fue uno de los filósofos conocidos matemáticos que decía que esencialmente los números eran unas herramientas esenciales. Heráclito creía que las causas fundamentales del universo del intercambio constante simbolizaba por el fuego. Los atomistas como Leucippio y Demócrito planteaban que la materia era compuesta por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Tiene a cabo que fue un enfoque educativo desarrollado por el pensamiento crítico mediante método de preguntas y respuestas dialécticas. Dice, filosofía que elimina la presión de certeza para llegar a una comprensión más profunda, un uso de la ironía socrática para cuestionar y refutar ideas. Platón, que nació en Atenas, miembro de una familia aristocrática y discípulo de Sócrates, que creó la Academia de Atenas y desarrolló la teoría de las ideas, proponiendo un mundo ideal y perfecto. Tuvo como la obra La República. Aristóteles, que nació en esta gira, educado por su padre en medicina, que fundó el Eliseo en Atenas. Filosofía, que enfocó el empírico y el realista en contraste. Dice que el idealismo platónico, distinción entre forma, alma y materia y cuerpo, que tuvo unas obras que fueron divididas públicas para su entorno y en el Eliseo. Sus campos de estudios abarcaron la lógica, la biológica, la ética, la política y la metafísica. Heródoto de Halicarnaso es considerado el padre de la historia en Occidente. Dice que él fundó unos eventos humanos y como las guerras médicas entre Grecia y Persia, basándose en fuentes orales y escritas. Tiene características pensamiento de Santo Tomás y la esencia de Dios. También tiene el pensamiento de San Agustín, que son que la patrística es el pensamiento filosófico de los primeros cristianos, basados en Platón, desarrollando por los llamados padres de la Iglesia. San Agustín de Hipona es el máximo representante de esta corriente. Sus ideas combinan la fe y la razón, el conocimiento y el amor. Agustín representa que una visión dual de la realidad, la ciudad de Dios, que simboliza lo divino, y la ciudad de los hombres, que representa lo terrenal, y que Santo Tomás de Aquino es la escolatina, y que Santo Tomás busca conciliar la fe cristiana de la razón, basándose en el pensamiento de Aristóteles. Establece que hay dos tipos de seres: el ser necesario, cuya esencia existe, se contiene, depende de Dios para existir,
Segunda, que los seres contingentes, cuyas esencias no implican su existencia, depende de Dios para Dios existir, y que las obras de Santo Tomás defiende es posible conocer a Dios a través de la razón y de disimular su grandeza. Utiliza métodos como la afirmación entre la negación y la analogía para explicar la relación entre lo divino y lo humano. La Edad Moderna abarca que comenzando la caída de Constantinopla en 1453, durante este periodo la burguesía emergió como una nueva clase social, mientras las potencias europeas expandieron sus colonias hacia América, hacia África, Oceanía y más tarde hacia Asia. Este fue un tiempo de grandes avances científicos y tecnológicos que impactaron profundamente la vida laboral y social. Pero Tomás Doppler sostenía que el hombre es antisocial por naturaleza, guiado por un interés propio que proponía un contrato social para mantener el orden. Jean-Jacques Rousseau criticaba el absolutismo y su obra. Emilio fue la pedagogía moderna, destacando la importancia social de educación natural. De Immanuel Kant, su obra fue crítica de la razón pura. Afirmaba que el conocimiento proviene de la interacción entre razón, experiencia, influyendo el desarrollo crítico de lo influyente. En el desarrollo crítico de la educación, Hegel introdujo que la dialéctica con métodos para entender el desarrollo del conocimiento, destacando que todo está en constante cambio, la que influye en la idea de una educación adaptable. Maquiavelo es considerado uno de los padres de la filosofía política moderna. En su obra, El Príncipe separó que la política de la región proviene que la política es una herramienta del poder, lo que tuvo un impacto duradero en el pensamiento político y en cómo se concibe la educación, que en el mundo en constante evolución, y que este panorama refleja los grandes cambios en la sociedad, la política y la educación durante la Edad Moderna, marcando el inicio de nuevas formas y pensar y organizar al mundo. De primera fase fueron los principios de centros de enseñanza, la época colonial, que tiene como las características que son la regida, los alumnos que eran disciplinados en el aprendizaje, fue condicionada, ligada y castrata, elista, acceso de la educación, privilegio, dogmática y absolutismo, impuesta por el Estado, memorista, basada en la repetición textual, que también tiene que la educación en los inicios de la época republicana fue rígida, disciplinada y elista, con el acceso limitado a ciertos sectores privilegiados, la enseñanza, la característica por ser dogmática, impuesta por el Estado y basada en la memorización textual. Personajes como Vicente Rocafuerte y Gabriel García Moreno jugaron un papel clave en el desarrollo de la educación en Ecuador. Rocafuerte fundió que diversas de la educación de instituciones educativas, que García Moreno implementó importantes reformas en la educación pública. Con la llegada del liberalismo al poder en el siglo, bajo el gobierno de Eloy Alfaro, se estableció la educación como gratuita, laica y obligatoria. Alfaro también impuso la creación de escuelas normales en Quito y Guayaquil para la formación de maestros. Sin embargo, la educación
No recibió maestros significativa, que sin embargo, eso hasta el 1946, con la promulgación de la 16ª Constitución, es relevante destacar que la primera escuela en Ecuador fue fundada en 1537 por los mercedarios y el primer colegio Santiago de Guayaquil se estableció en 1554. La educación femenina inició formalmente en 1796. Gracias a una bulla del Papa Pío X, que permitió instrucción de niñas en antecedentes honesto y limpio. Tienen los liberales, radicales, tiene características. Plan de gobierno, que hay dos, que se centraban en la separación del Estado y de la Iglesia, que paulatina transformación ideológica de la sociedad. Tiene como texto constitucional y plantea lo siguiente, que la educación es un derecho de persona a lo largo de su vida, que también nosotros que tenemos el liberalismo radical, que liderado por Eloy Alfaro, introdujo profundas reformas en Ecuador, prometiendo medidas como la abolición del concordato, la secularización eclesiástica, del suprecio del convento y monasterios y del decreto de manos muertas, que buscaban limitar la influencia de la Iglesia en asuntos públicos. Uno de los pilares de su gobierno fue la enseñanza fue una de las enseñanzas hacia su laica obligatoria y así como la libertad de los indígenas. La evolución de la educación en esta segunda fase se caracterizó por una mayor participación social, una transformación con ideológicas del Estado y la Iglesia. La Constitución estableció que la educación pública sería universal, que laica y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior en el artículo 28 respalda. Y en el texto constitucional también plantaba la libertad de enseñanza y garantizaba el derecho de las personas a aprender a su propia lengua y dentro de su ámbito cultural, que nos respaldaba el artículo 29. Además, reconocía la educación como un derecho a lo largo de la vida. Estos principios reflejan la visión de Alfaro y el liberalismo radical hacia la sociedad más inclusiva y secular.